Muy buenas tardes con todos y todas. Les damos la cordial bienvenida al lanzamiento del primer foro Viernes sin Censura, organizado por la bancada de Perú Libre. En este primer evento tenemos presencialmente asistentes aquí en la sala José Faustino Sánchez Carrión, así como mediante las redes sociales se han inscrito más de 1000 personas que nos vienen siguiendo. En este primer evento, asimismo, tenemos como tema principal Nueva Constitución en Democracia. Tenemos primeramente el saludo del vocero oficial de la bancada, el doctor Waldemar Cerrón Rojas, quien nos brindará un saludo como apertura del evento. Adelante el video, por favor. Saludos. Tenemos el honor de brindar estas palabras de apertura y bienvenida a todos los participantes presentes y virtuales que nos acompañan esta tarde. Con mención especial a nuestros ponentes, señor Duberly Rodríguez, magistrado de vanguardia, comprometido con el quehacer político de nuestro país. Señor Francisco Carruitero, digno profesor de nuestra casa de estudios. Dos académicos comprometidos con las causas nobles que guían el accionar de los que estamos comprometidos con el cambio social que nuestro Perú requiere. Convocar a un fórum de esta envergadura nos va a permitir discutir uno de los temas de palpitante actualidad, en el que está en juego el destino de nuestro país y por ende el futuro de las nuevas generaciones. Le damos las gracias al vocero de la bancada, el doctor Waldemar Cerrón. Vamos a continuar con el programa presentando al primer ponente, el doctor Francisco Carruitero, abogado constitucionalista, doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Teoría de las Organizaciones por la Universidad de Burdeos, Francia. Con nosotros el doctor Francisco Carruitero, para quien pido un voto de aplausos. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los organizadores de este magnífico evento. También agradecer la presencia de mi distinguido amigo, yo lo considero mi amigo, al magistrado de alto nivel como es el doctor Duberly Rodríguez, y también agradecer al señor Cerrón, es vocero de la bancada de Perú Libre. Mi ponencia, si podría llamarlo así, va a ser una ponencia más que académica, práctica, y parte del siguiente presupuesto, del cual yo estoy plenamente convencido. Es posible hablar de legitimidad, ¿no es cierto?, si tenemos un artículo 206 de la Constitución que traba la presencia del pueblo. Entonces, ¿qué significa el poder constituyente? ¿Qué significa que el pueblo esté presente en el modelo constitucional? Yo he tenido la oportunidad, la suerte de estudiar el doctorado en constitucional, y el elemento fundamental de un Estado constitucional no es nada más ni nada menos que la presencia del pueblo. Y el pueblo es aquel que tiene que determinar, qué modelo constitucional va a tener. Entonces, el artículo 206 de la Constitución, que es traído del modelo europeo, tiene una traducción, en todo caso equivocada, cuando se habla de reforma parcial y de reforma total. La reforma total en Europa, tanto en la Constitución española del año 78, la Constitución del año 47 en Italia, o la Ley Fundamental de Bonn del año 48-49 en Alemania, fue dada a través de asambleas constituyentes.
cuando se refiere a reforma total, no es que el Congreso, como se quiere entender literalmente en el modelo peruano, es quien haga la reforma total de la Constitución. Ahí, con el debido respeto, el profesor honorable Henry Piz creo que equivocó la tarea. La reforma total significa presencia del pueblo a través de una asamblea constituyente. Y eso debe quedar claro, porque el Estado constitucional, para hacerlo, se precia de poder fundamentarse en 4 principios fundamentales, que hoy día esta Constitución adolece. Y esos 4 principios fundamentales del Estado constitucional está escrito por los mejores tratadistas del derecho en el ámbito constitucional. Por citar uno de ellos, el profesor Francisco Javier Díaz Reborio, que fue mi asesor en la Universidad Europea. Y son estos principios: la dignidad, la igualdad, la libertad y el pluralismo jurídico. ¿De qué igualdad podemos hablar en este modelo si tenemos un artículo 60 en la Constitución, donde el Estado mira que los particulares hagan lo que quieren hacer? No sé si me puedo entender. Por eso yo quiero hablarles de manera didáctica y de manera práctica este modelo que voy a desarrollar. Quiero no salirme de lo práctico, porque la formación que yo ostento como profesor y director de la Escuela en San Marcos, en Derecho, es una formación académica. Pero pondré un ejemplo didáctico para que se pueda entender qué sucedió en el tema de pandemia con los precios exorbitantes que cobraban las clínicas con los pacientes de COVID. Las clínicas pusieron el precio que quisieron, porque tenían el artículo 60 que no lo quieren tocar, no sé si me puedo entender. Y eso es, para alguien que es lego en el derecho constitucional, es fácil o es de fácil comprensión. ¿No es cierto? El Estado quería hacer 1000 formas, 1000 razones para poder actuar, estaba a merced de lo privado. Y voy a citar un ejemplo concreto. Nosotros en nuestra cátedra de fuera del país hemos llegado a sostener lo siguiente, que no solo se debe cambiar la Constitución peruana, sino que la teoría del derecho constitucional se encuentra en crisis. Y voy a dar un argumento concreto: el derecho a la salud. Cuando nosotros en el aula universitaria nos referimos al derecho constitucional, hablamos de derechos y garantías, libertad y habeas corpus. Ahí no basta el derecho, porque hoy día el derecho es derecho, es garantía y financiamiento. ¿Qué hacemos nosotros teniendo un gran reconocimiento al derecho a la salud si nosotros no tenemos plata para financiar los gastos de salud? Si nosotros somos un Estado que ha demostrado que con el tema de la vacuna hemos estado expensos a la muerte, porque no hemos tenido plata para investigaciones. La universidad más famosa del Perú, encargada incluso del tema de la vacuna, nos dio grandes sorpresas. Entonces, este derecho constitucional, esta Constitución que tenemos, tiene y exige ser cambiada por una nueva Constitución por los argumentos siguientes. Primer argumento: es una Constitución antropocéntrica. El fin supremo de la sociedad y el Estado es la persona, y se olvidan de 2 elementos que Europa discute y el mundo: una Constitución ecológica de defensora del medio ambiente y una Constitución protectora de animales. Hoy día el constitucionalismo moderno tiene la defensa y protección de animales, la defensa del medio ambiente y la defensa del ser humano. Pero si nosotros no tenemos financiamientos, ¿de qué derechos fundamentales hablamos? Por eso es que lo más grave, no entendemos por qué cierto sector del país, grande, inteligente, se opone a un cambio de una nueva Constitución. Pero eso no es el único elemento del cambio de la Constitución. El elemento más fundamental que nosotros queremos en el cambio de la Constitución, desde nuestra perspectiva académica, es el aspecto económico. ¿Qué tipo de Estado tenemos? Tenemos un Estado que mira las cosas pasar. Por más que el señor presidente actual quiera llevar a cabo una verdadera reforma, la primera traba que va a encontrar es en la Constitución actual y la segunda traba en la legalidad que tenemos el día de hoy. Un ejemplo concreto: a nosotros nos han hecho creer que el Estado es incapaz, nos han hecho creer
que el Estado es un Estado ineficiente. Yo estudié en Europa, estudié en Europa, y el Estado no es ineficiente. Yo viví en Astoria, o viví en Usera, estoy confundiendo, cuando viví en Estados Unidos, viví en Usera, en Madrid, al frente estaba el hospital 12 de octubre, ¿cuánto me costaba la medicina? Nada. Y prohibían que ciertos medicamentos que daba el Estado los vendieran en las farmacias. ¿Cuánto me costó estudiar en la universidad, el doctoral? Nada. No me costó nada, ni a nadie. ¿Me entiende? ¿Cuánto cuesta la educación secundaria? No tiene costo. A un profesor o a un trabajador en Inglaterra que gana $40,000 al año, le ofrecieron un sueldo de $160,000 en los Estados Unidos. No fue, porque en Europa, en Inglaterra, London Oxford School of Economics no cuesta para el de allá. La Universidad de Cambridge no tiene costo. La salud no tiene costo. Cuando uno va a comprar una laptop a Londres, cuesta $500 esa laptop. La misma laptop hecha en China, en Perú cuesta $1,500. ¿Dónde está la economía social de mercado? En términos concretos. Entonces, si esos elementos nosotros vemos, y explicado de manera sencilla a través de la microeconomía, donde las curvas de indiferencia no alcanzan a la recta presupuestal, ¿de qué modelo igualitario estamos nosotros hablando? ¿Dónde está el concepto de igualdad formal, siquiera ello, y de igualdad material en la ley y ante la ley, como pregona la Convención Americana en el artículo 14 y nuestra Constitución en el artículo 2? ¿Dónde está el concepto de igualdad? Yo soy profesor de la Decana de América y siempre en clase yo les digo a los estudiantes, ¿no? Les digo, ustedes están en la universidad más antidemocrática del Perú. ¿Pero por qué, doctor? Porque para ingresar acá ingresan muy pocos y tienes que haberte preparado 2 años. Por eso que la San Marcos forma buenos profesionales, pero el tema es un tema ético porque son muy competitivos, ¿no es cierto? Otro elemento que quisiera abordar el día de hoy de manera concreta es cuál es el lineamiento central de pedir esta nueva Constitución. Bueno, considero yo que un elemento central de la teoría constitucional es el estudio del famoso pacto social. De una u otra manera, nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido a la mano 2 libros clásicos, El espíritu de las leyes de Montesquieu y El contrato social de Rousseau. Pero nosotros, ¿cómo vamos a obedecer una constitución que nosotros no la hemos pactado? En los Estados Unidos, su constitución solamente es de principios, pero revisando una obra de este profesor magistral de la Escuela de Frankfurt, este profesor Jürgen Habermas va a escribir una obra que es el lenguaje, el pensamiento comunicativo, la acción comunicativa. Y él dice, yo obedezco los pactos sociales que yo estoy dentro de ese pacto social, no de los pactos sociales que me hicieron. Y ahí viene la tesis que quiero desarrollar el día de hoy. Nosotros nos encontramos con una Constitución del 93 que tiene situaciones de origen de ilegitimidad, por ya las consideraciones que puedan haber los diferentes tratadistas. Y lo más grave que llegamos a este modelo con una ilegitimidad sobreviniente, no sé si me dejo entender. Entonces, ¿qué hacer frente a este modelo de ilegitimidad? Cuando se pretende hablar de este cambio constitucional, de esta nueva Constitución, se nos va a achacar ¿de qué? Se nos va a decir, atentas contra la seguridad jurídica, el dólar se va a 5 soles, ya bajó ahora, ¿no es cierto?, y traer una nueva Constitución, estas reglas de juego, va a alejar a la inversión privada, ¿no es cierto? No sé si me dejo entender. Y no es tan cierto, no es tan cierto. ¿Se han dado cuenta ustedes cómo ha sido el día de hoy el manejo del dólar? Ya estamos en 3.90, y no es un tema, claro está, de economía internacional. Yo tuve la suerte de hacer los estudios de economía en la Universidad de Bordeaux, y logré encontrar un elemento central en los estudios de los libros de los autores más de orden europeo que americanos, ¿no? ¿Qué encontré? Que muchas veces las grandes amenazas del modelo monetarista
no está en los grandes modelos, sino en los grupos, en los ciertos grupos de intereses. Y ahora nosotros nos encontramos en el Perú en una situación real, fáctica, de enfrentar temas de grupos de intereses. ¿No es cierto? De grupos de intereses. Otro aspecto, porque yo pretendo dar una charla el día de hoy, una charla un tanto didáctica, comprensible, de repente no ordenada, no es el afán de seguir ahorita un itinerario de la charla, sino básicamente querer dialogar, conversar con ustedes y por qué no conversar con mi país al cual he vuelto y quiero tanto. Otro aspecto fundamental que encontramos aquí es una pregunta: ¿qué tipo de Estado tenemos? ¿Y qué tipo de Estado queremos? ¿No es cierto? ¿Nosotros tenemos un Estado industrializador? No tenemos Estado industrializador. Nosotros cuando queremos recuperar recursos, somos atacados de todo nivel, cuando los recursos son nuestros. No sé si me dejo entender. Los recursos son nuestros. Un ejemplo concreto y sencillo. Yo he tenido la oportunidad, perdonen que esta charla sea un tanto viajera, de vivir en Atlanta, en los Estados Unidos, un buen tiempo. Y en Estados Unidos, los productos que uno va al mercado están subsidiados. La persona puede acceder a comprar las cosas. En el Perú nosotros no tenemos productos subsidiados, ¿no es cierto? O sea, nosotros, si bien es cierto, hemos crecido económicamente, pero nosotros en este periodo no hemos tenido sostenibilidad. La sostenibilidad es diferente al crecimiento, ¿no es cierto? Si hubiera habido sostenibilidad, los índices de educación serían altos. No hubieran cerrado tantas universidades privadas. La oferta de mercado laboral fuera mayor. Aquí quiero entrar a un tema para quienes sostienen y defienden fehacientemente el modelo económico. Yo hago una sola pregunta con el cual yo no voy a encontrar respuesta positiva a sus preguntas, que es: ¿cuánto de informalidad tenemos? La informalidad nuestra llega, sin ser exagerado, al 80%. Y esa informalidad es una informalidad que va a ser difícil que se vaya. Prácticamente los principales puestos de trabajo, el ciudadano de a pie, cada día los inventa. Y acá quiero discutir otro tema que no me dejarán mentir y que ha sido materia de un amparo en Europa, básicamente en España, es cuando el presidente anterior, o el presidente también anterior, pues sacan un decreto supremo en el cual privilegian la seguridad frente a la libertad. ¿Se acuerdan que muchos meses hemos estado confinados al encierro? ¿Qué pasó con ese confinamiento? Europa discutía la libertad, el bien más preciado del constitucionalismo y de la democracia. Me alegra mucho el título dice Nueva Constitución y Democracia. Hablaré luego de la democracia. El bien más preciado de la democracia es la libertad. La libertad. Por ejemplo, tú vas a los Estados Unidos y les preguntas en esa universidad de New School for Social Research, ¿no es cierto?, de un judío donde fue muchos profesores que sacaron el doctoral en la Universidad Católica de acá de Lima, entre ellos connotados profesores como Javier Higuíñez, entre otros, y ellos dicen: prefiero la libertad a la igualdad. Porque la libertad, dice Rawls, el hombre puede tener lo que quiera, pero el pobre siempre tiene que tener lo necesario. Y aquí entro a un tema de debate para defender una nueva constitución, que es el siguiente punto. Nosotros no tenemos servicios de calidad. Nosotros no tenemos una salud de calidad. Nosotros no tenemos educación de calidad. Nosotros no tenemos trabajo de calidad. Nosotros no tenemos nada de calidad y queremos seguir con esta misma constitución que no nos permite acceder en esa curva de inferencia microeconómica con los presupuestos que tenemos. Creo que el Perú obedece cambios constitucionales. Y esto lo ha experimentado un país que tuvo al lado de nosotros un modelo neoliberal, un modelo monetarista, una constitución inspirada en Friedman, Chile.
Chile tiene una nueva constitución. No sé si ustedes, la prensa nos ha informado, tenemos una nueva constitución Chile. ¿Por qué? Porque llega un momento que el modelo neoliberal lo que genera son brechas cada vez más grandes de desigualdad, ¿no es cierto? Y esas brechas de desigualdad son los que ameritan grandes cambios. Uno de los temas centrales de una nueva constitución es un nuevo modelo económico, en el que el Estado pueda ser regulador, no el Estado pueda ser observador. ¿Cuál es el modelo actual? Donde los privados intervienen en un tema de economía y mercado, el Estado no puede intervenir, porque el Estado está basado en el principio de subsidiariedad. Y la pregunta del millón es, ¿por qué el Estado en España interviene? ¿Por qué el Estado en Inglaterra interviene? ¿Por qué el Estado en Estados Unidos interviene? ¿Por qué el Estado en Colombia interviene? ¿Por qué nos han dejado un artículo 206? Así nos dejaron un artículo también en la Constitución anterior al del 91 de Colombia, tuvieron que reformarlo. Hoy día prácticamente es imposible pedir una nueva Constitución en base al artículo 206, porque no se cuentan, políticamente no hay posibilidad de hacerlo, porque si se va a pedir una ley de reforma como el año 2020 se pidió un proyecto de ley que está agendado, simplemente no alcanzan los votos. Pero el camino no es ir por ahí, como han dicho muchos constitucionalistas, ni porque el artículo 32 prohíbe modificar cláusulas pétreas. Dar una nueva constitución no significa tirar abajo todos los derechos fundamentales que se han conseguido. Yo quiero que quede esto claro en esta charla del día de hoy. Nosotros somos parte de tratados internacionales. Somos parte de la Convención Americana, somos parte del Pacto de San José de Costa Rica, nosotros somos parte de la ONU y todos esos derechos fundamentales que han sido ganados, ¿no es cierto?, tenemos que respetarlos. Nosotros en discusión para una nueva Constitución no está que se van a arrasar los derechos fundamentales de las personas. Ya la Corte Constitucional ha inaugurado una nueva doctrina, del cual yo he tenido el honor de ser profesor muchos años en la Academia de la Magistratura, donde he dictado los cursos de control de convencionalidad. Nosotros, nuestra magistratura, nosotros al momento de ver ciertos temas de judicialización, no podemos apartarnos de lo desarrollado por la Corte Interamericana. Vea usted un precedente importante que tiene que ver con esto, el caso Almonacía Arellano de Chile, en el cual sienta las primeras bases del desarrollo del control de convencionalidad. Entonces nosotros no podemos decir que porque va a haber una nueva Constitución vamos a arrasar derechos. Eso es completamente falso. Más bien la del 93 se tiró abajo las cláusulas pétreas de la del 79. Puede revisar usted las cláusulas pétreas de la Constitución del 79. Y es más, el que nosotros pensemos una nueva Constitución es para evitar a cada rato en la interpretación constitucional el mutas mutandi. Muchas cosas han cambiado, el mundo con la pandemia, la anormalidad se volvió la nueva normalidad. Entonces, establecer criterios de interpretación de esa manera es diferente. Ahora, otro aspecto que yo también quisiera trabajar es el tema de seguridad jurídica. Perú es el único país en el mundo, y yo podría dialogar con cualquier amigo académico de número, que tiene en sus filas, en sus normas, el contrato ley. El contrato ley no es una figura del derecho constitucional, es una figura del Código Civil, donde el Estado va a ser igual que las partes y para poder contratar, es la figura ficta. Pero acá se ha entendido el artículo 62 en la Constitución que el Estado no es igual con ninguna parte, sino que el Estado no debe mirar lo que los privados deban de hacer, no sé si me puedo entender. Y un tema también que ayudaría mucho al modelo constitucional es la reforma de la ley de contrataciones. En la ley de contrataciones prácticamente para los grandes contratos no permite que el nacional pueda intervenir. Este es un tema donde prácticamente el nacional cuando quiere invertir o quiere participar en grandes decisiones contractuales del país, tiene las trabas más grandes que puede encontrar. Por eso usted no encuentra ningún contrato en el país de grandes inversiones
que lo hayan tomado una empresa nacional. Y si es empresa nacional, es porque está consorciada con una empresa internacional y obedece al dictado del modelo internacional. Pero eso no significa, como han querido sostener muchos, que estaríamos en contra de la inversión privada. Que la inversión privada venga, es buena que venga la inversión, pero que sea buena, que sea una inversión privada sana, correcta, fructífera, que ayude al desarrollo de los pueblos. Y que distingamos nosotros dos conceptos básicos que nos trae la macroeconomía moderna, que es la diferencia entre crecimiento y desarrollo. No podemos negar que hemos crecido, pero no hemos desarrollado. Un ejemplo palpable y concreto es lo que sucede en Huaraz con Antamina. Antamina, para Huaraz, de manera palpable, no trajo desarrollo. Tenemos muchos conflictos y eso quien nos alerta diariamente es la Defensoría del Pueblo. Y si nosotros fuéramos un país que nos hubieran dejado de manera con un equilibrio macroeconómico, no tendríamos pues 160 conflictos latentes o más, como menciona la Defensoría del Pueblo. Sigo esta charla, que les agradezco a los participantes que me han invitado porque este modelo que yo expreso se acerca a las convicciones también de ustedes. Si mis convicciones, tanto teóricas, sociales, por qué no decir de ideas ideológicas, no lo fueran, les sostengo de manera sincera que no estaría en este lugar dando esta charla. Otro aspecto que yo quiero desarrollar el día de hoy es el referido a esta problemática en la Constitución que necesita cambios de esta manera. Nosotros ya no nos interesa si los derechos humanos que contempla la Constitución son de primera, segunda o tercera o cuarta generación. Por citarles un ejemplo, el derecho a la educación es un derecho de segunda generación, pero solo se activa con el derecho cuarta generación, que son las nuevas tecnologías. Entonces yo no puedo hoy día ir a clase, a un posgrado, si no tengo a la mano nuevas tecnologías de la información. Pero hay otra teoría que debe ser plasmada en el texto constitucional. A mí no me interesa que si el derecho humano sea de primera, segunda, tercera o cuarta generación. A mí lo que me interesa es que los derechos humanos que están plasmados en la Constitución se encuentren garantizados. Entonces, ¿qué hago yo teniendo tanto derecho escrito en la Constitución si en un concepto básico del derecho no tienen eficacia jurídica? Entonces, lo que va a interesar al momento de analizar este nuevo modelo constitucional es qué eficacia tiene estos derechos humanos que se encuentran reconocidos en la Constitución. Otro aspecto central que me interesa conversar con una nueva Constitución es el nuevo rumbo del bloque de constitucionalidad. Sabrán ustedes, no quería meterme en el tema del bloque de constitucionalidad porque es un tema cercano a los expertos en el constitucional o en la cátedra del día a día que yo doy en San Marcos, pero quisiera poderlo hacer de manera didáctica. Nuestro bloque de constitucionalidad, ¿no es cierto?, agrupa muchas instituciones, pero que tienen que estar al lado de la tutela de derechos fundamentales y no son eficaces. Por ejemplo, estaba sentado esperando venir acá a este recinto y conversaba con el doctor Duberlí, nos explicaba, ¿no? Duberlí pues es un ex juez presidente de la Corte Suprema, a quien conozco mucho tiempo y guardo especial admiración, ¿no?, por su calidad y su compromiso. Y él decía, pues, que yo soy infidente, ¿no? Decía, mire, yo estoy litigando y hoy día el comportamiento del Ministerio Público es bastante duro, ¿no? ¿No es cierto, no? Entonces, yo estoy dirigiendo una tesis justo a una fiscal en el doctorado de la Universidad Privada Antenor Orrego, y esta fiscal me dice, doctor, mi tesis es sobre el principio de responsabilidad objetiva del Ministerio Público. ¿Qué significa esto? Significa este modelo norteamericano que el fiscal, para poder acusar o empezar todo el proceso, mira si la otra parte
¿ha cometido o no ha cometido el ilícito? En el modelo peruano no. El modelo peruano, el modelo peruano tú tienes que conseguirte un buen abogado para que te salven. Porque la labor del fiscal no va a ser salvarte los derechos. El fiscal va a encontrar si tú no te has defendido. Señor, le doy 5 plazos, 5 días, para que usted pueda estar de acuerdo con la pericia o en contra. Y si dentro de los 5 días usted no impugnó la pericia con nueva pericia, frito pajarito. En los Estados Unidos no. Yo he vivido allá, en Estados Unidos, la pericia es como acá, no te pueden seguir el proceso si es que no te han debidamente notificado. Y allá te preguntan, señor, la pericia, te mandan como un año, te están diciendo, por eso que el presidente de Toledo no vuelve todavía. Entonces, un año te tienen fastidiando para que tú impugnes la pericia. No sé si me entender. Aquí no, pasaron los 5 días y no te defendiste bien, chao. Y este es un país de las maravillas. Nuestro Tribunal Constitucional pone requisitos para interponer un recurso de agravio constitucional. Gracias a eso, el Tribunal Constitucional, el doctor Carruitero, que se presta de ser constitucional, tiene bastante empleo. Porque van a llamar al experto para que proceda, pues, el recurso. Este es un país, el único país en el mundo, récord Guinness, donde los habeas corpus han sido declarados improcedentes liminarmente, que se acaba de corregir. Este es un país donde el juez que declara fundado un habeas corpus, al toque sospechoso de corrupción. También comentaba esto de acá, ¿no? Yo decía, yo conozco, por la trayectoria que tengo y los años vividos, muchos jueces amigos que han dado habeas corpus, y yo no tengo ni siquiera un atisbo que haya sido de corrupción. Pero esos jueces son perseguidos. A esos jueces lo va a perseguir todas las instituciones, no sé si me hago entender. Y el abogado que defienda también es investigado. O sea, tenemos la presunción y la sospecha de ser corrupto. ¿No es cierto? Entonces, esa situación de nuestra justicia debe cambiar. Otro elemento que la Constitución tiene que cambiar obligatoriamente en el nivel de justicia es que en el Perú todo se judicializa. Perdonen la falta de modestia, yo fui un estudiante de un doctorado en Europa. En España apareció esa figura de la tutela judicial, el artículo 24 de la Constitución Española de 1978, donde a un señor se le ocurrió el concepto de tutela judicial, como que todo se judicializa, pero en España, de los procesos de la vía administrativa de 1000, solamente van 5 al Poder Judicial. Cuando usted visita el Poder Judicial de España, ve que los jueces a las 3 de la tarde se van a descansar. Y usted visita el Poder Judicial de Perú, los jueces se van a las 11 de la noche y con harto trabajo, porque todo se ha judicializado, no sé si me voy a entender. Entonces, cualquier cosa que tú digas, si tú te equivocaste en un contrato, ¿qué delito has cometido en ese contrato? Colusión. Pero señor, yo no tuve la culpa que el experto no haya hecho las reglas de juego para yo contratar. No, colusión. No sé si me... Pasan 5 años, absuelto. Entonces, tenemos un país donde hay que limitar las competencias del Poder Judicial, en el buen sentido de la palabra. Y los grandes casos no van al Poder Judicial, van al Tribunal Arbitral. Y ahí viene la pregunta, ¿y cómo lo hace? Es una salsa. ¿Entiende? Entonces, todos estos temas tienen que en una Constitución discutirse. Yo a veces, en la vida académica, leí artículos de profesores connotados, que no es honorable mencionar los nombres, grandes juristas en el Perú, que sostenían que el debido proceso y la tutela judicial es lo mismo. No es lo mismo, porque el due process, el debido proceso en los Estados Unidos, buscan temas resarcitorios y de manera muy extremos buscan penalidades. Y en el tema de tutela judicial no es one day in the court, un día en la corte, sino es todo un proceso largo de tutela, que empieza en el pro actione, antes de ir al Poder Judicial y cuando voy a ejecutar la resolución. Véase un libro extremadamente bueno sobre tutela jurisdiccional efectiva, más bien no recuerdo también el título, del profesor Pico Yunoy, profesor de la Barcelona Universidad. Entonces, esos temas
habría muchos temas que traer acá que ya no permiten una reforma, porque reforma solamente es reformar ciertos aspectos concretos, es decir, para corregir, no sé si me dejó entender. Acá nosotros no estamos en condiciones de corregir la Constitución del 93, ya han habido más de 20 o 30 reformas constitucionales y no hemos llegado a un modelo constitucional que siquiera respete los conceptos de igualdad, libertad, dignidad o pluralismo. Pero yo sí quiero decirles un tema en el cual yo respeto a quienes están en contra de la Constitución. Y respeto porque la democracia tienen que haber opiniones diferentes. Pero lo que debe quedar claro en esta charla, que en mi condición de profesor y académico del área constitucional, es que cada cual defiende sus intereses, pues. Y los intereses que yo he venido a defender son los intereses del pueblo. Para eso me formé. Para eso tuve tanta ilusión en mi vida que un gobierno de izquierda algún día antes que yo me vaya a esta tierra llegara al poder. Y siempre lo digo en clase, ni Mariátegui lo pudo, ni Díaz Canseco lo pudo, ni el profesor Enrique Bernales, que fue mi profesor en Católica, lo pudo. Pero sí lo pudo este gobierno. Y eso ha generado grandes cambios. Y no esperemos que los cambios puedan ser tan rápidos. Estos 5 años, los cambios tienen que ser paulatinos. ¿Por qué? Porque es un tema de grandes intereses, Y esos grandes intereses tú no puedes enfrentarlo de la noche a la mañana de manera tan dura. Son procesos de cambios paulatinos. Y le diré por qué. Yo he tenido la oportunidad, perdonen, le voy a pedir permiso, pero es mi estilo, pongo los ejemplos en mí de manera didáctica, de ver de cerca la formación de mi país en la educación. Y a veces exigen tanta moralidad a sectores que venimos de zonas muy vulnerables, donde nuestra moralidad entra en conflicto con lo económico. Y siempre yo pongo un ejemplo en clase, no le digo, no es lo mismo que el niño Carlitos vaya a su casa y encuentre 10 naranjas, y no es lo mismo que Pedrito, Alberto, Juan y Delfonso, Mariano, Mariana, María, Josefa encuentren 5 naranjas. Dentro de los 15 para 2 naranjas, empiezas a pensar en lo prohibido, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde está tu tasa de moralidad? Eso no significa venir a justificar a los inmorales. Pero la economía, la ética, me va a dar ciertos elementos de moralidad. Comprenderán ustedes que la ética kantiana tiene que ver con principios universales, ¿no? Como solidaridad, etcétera, etcétera. La moral sí es un tema de legalidad, como habla Kant, y la moralidad puede ser cambiable. Entonces, de la noche a la mañana, exigir que la gente, por ejemplo, otro elemento, yo les dije que esta charla iba a ser una charla un tanto coloquial, otro elemento es que en el Perú la Constitución no permite el acceso a la juventud. No permite. ¿Y sabe qué es lo que dice? Para usted ocupar un cargo, tiene que estar 10 años, tiene que tener maestría, tiene que hablar inglés, si no ha tenido para comer y habla inglés. ¿No es cierto? Y este directorio tiene que saber el inglés, porque los aviones vuelan en inglés. ¿No? ¿Y sabe qué? Cuando usted cumpla los requisitos, vendrá acá al cargo. Y se van llorando. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué se debe constitucionalizar en este nuevo modelo? El reconocimiento de la cuota de jóvenes. ¿No es cierto? Eso no hay reconocimiento de la cuota de joven. Con buen acierto, el presidente García en un momento creó, no recuerdo el nombre, que tenía que ver con la Casa de la Juventud, que prácticamente le dio competencias de ministerio. Creo que eso, junto al Ministerio de Ciencia y Tecnología, debería crearse. Tú no necesitas ser viejo para pensar, porque el concepto de juventud es hasta los 29 años, y a los 29 años hay gente que adquiere mucho madurez. Un ejemplo concreto,
una madre fallece en un incendio o un accidente con su padre y una niña de 15 años termina cuidando a sus hermanos menores y los saca adelante a todos. Ella necesitó tener 30 para poder cuidar de sus hermanos, fue joven. ¿Y por qué no tiene acceso a la formalidad? Porque hoy día el principal contratista del derecho, del modelo laboral es el Estado. Es el Estado, porque así lo han diseñado el modelo de fuera. En el modelo de fuera, en la década del 60, el modelo americano diseñó el desarrollo del desarrollo industrial por dentro, el ISI, ¿no? ¿Qué significa esto? No era casual que apareció Cider Perú en Chimbote, Centromin en Huancayo, el tema del minera de hierro por Pisco, por Marcona, y apareció el movimiento obrero, porque el diseño era traer a América la fuerza del capital productivo. Y hoy día los grandes sindicatos no son de empresas productivas, los grandes sindicatos son de empresas de servicios. Y el concepto ideológico fue cambiando. Entonces, el obrero, en las tesis de la izquierda, era aquel que iba a llevar a cabo el proceso revolucionario, ¿no es cierto? Otra anécdota más le voy a contar, ¿no? Llevando a cabo mi tesis de máster la década del 80 en la Universidad Católica, se me ocurrió hacer un trabajo que está en internet, ¿no? Mi tesis se llamó El Marketing Cholo. Y cuando terminé de sustentar mi tesis, el jurado me dijo, oye Francisco, ¿tú estás loco? Me dijeron, sí, no, le digo, no estoy loco. Sí estoy loco, pero no loca, le digo, sí estoy loco. Y después me ha dado la razón, esa tesis está escrita. Hoy día, el comerciante informal es el que ha dado la pauta para los grandes cambios en la economía, nos guste o no nos guste. Y ese trabajo tan sencillo que escribí yo, que no tenía tanta importancia ideológica, que discutía a grandes trabajos de grandes maestros, como Matos Mar, que había escrito Desborde Popular, Fernando Fuensalida y toda la intelectualidad peruana, que creían que el obrero iba a llegar a la revolución. Y ahora ha llegado al poder un maestro, que no es obrero. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que plantear la tesis siguiente: todo lo que ocurre de acá hacia atrás es real, es orden. Y lo que ocurre de acá hacia adelante es desorden, no sé qué va a pasar. Y esa es una tesis que no lo he desarrollado yo, es una tesis de un profesor francés, ¿no? Este profesor francés discute el orden, como lo ocurrido, y el desorden, lo que va a venir, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, hay temas que por la probabilística pueden acercarnos a la realidad. En resumen, no sé cuánto tiempo tengo, porque, ¿qué tiempo tengo? Puedo continuar, yo soy incansable, así que me dicen para irme, ¿no? Entonces, esta charla está centrada ya desde el punto de vista jurídico constitucional, evaluar la dignidad, la igualdad, la libertad y el pluralismo. En los Estados Unidos privilegian la libertad, pero en España o en Europa no privilegian la libertad, privilegian la igualdad. Por eso que en los Estados Unidos grandes universidades como Harvard, como Yale, no sé, por Connecticut, por lo que fuera, ellos han desarrollado la teoría del liberalismo igualitario. ¿Pero por qué en los Estados Unidos hay el liberalismo igualitario? Porque las personas se les respeta su libertad en igualdad. Aquí, para poder tener libertad e igualdad, la gente tiene que empoderarse en tener una buena profesión y en tener un buen trabajo. Entonces, usted teniendo una buena profesión, teniendo un buen trabajo, teniendo un buen ingreso, puede alcanzar dignidad, pues, ¿no? Si yo tengo un buen ingreso, un buen trabajo, no tengo necesidad de correr tras un celular, pues. Voy a ser digno, pues. Mi moralidad es alta, no sé si me puedo entender. Pero si mañana
A mí no me han formado bien en el colegio. El profesor que yo estudié en primaria llegó una vez por semana a jugar fútbol conmigo. Entonces, y no tuve la madre que me aconsejara, porque cuando uno es pequeño, es completamente real que uno es vulnerable. Entonces, ¿de qué moralidad usted me va a hablar kantiana para yo respetar? Porque la moralidad, sabrán ustedes, es el primer paso para llegar al derecho. Y lo voy a explicar por qué. Un profesor alemán, con quien no tengo el honor de compartir sus lecturas, sino más bien de criticarlas, es este profesor Robert Alexis. Y yo en mi cátedra de Filosofía del Derecho en la Decana, desarrollo este autor en los siguientes términos. Quisiera hacerlo de lo más comprensible para ustedes. Es lo siguiente, él habla del razonamiento moral. Todo el razonamiento jurídico para el profesor Robert Alexis es moral, pero está asociado a la filosofía matemática, y esta filosofía matemática lleva a que haya un espacio de interpretación del derecho constitucional que viene a ser la ponderación. Y al positivismo le deja el espacio de la hermenéutica, que es la interpretación. Pero la ponderación es un concepto matemático. Acá tú tienes dos salas, tú tienes que elegir una o la otra. Y si eliges bien, llegas, y si eliges mal, llegas mal. Entonces, eso es una doctrina hoy día imperante en jueces. Los jueces, al momento de resolver temas constitucionales, van por el tema de la ponderación. Y si ellos logran dar en el camino correcto, gol. Y si se van por el otro camino incorrecto, autogol. Acabo yo de hacer un estudio sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, tenemos más autogoles que goles. Miren cómo está la justicia. Doctor Carruitero, 3 minutos para concluir su participación. Muchas gracias. Ya, me están diciendo que ya terminé. Muchas gracias. Muy amable, quedo a cualquier pregunta si ustedes lo lleven a cabo. Gracias por haberme dado la oportunidad. Doctor, muchas gracias. Muy amable. Agradecemos la participación del doctor Francisco Carruitero. Anunciamos que pedimos 1000 disculpas a nuestros asistentes virtuales debido a que personas inescrupulosas ingresaron al foro y utilizaron el insulto y la grosería como medio de comunicación. Se ha retirado esta facilidad que habíamos puesto para formular preguntas, sin embargo, nuestro equipo está recibiendo por los otros medios las preguntas. 1000 disculpas nuevamente. Ahora corresponde el turno de participar al doctor Duberly Rodríguez Tineo, abogado y magistrado peruano. Cuenta con una maestría en Ciencias Penales, un doctorado en la Universidad de España, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, exdiputado de la República, ejerció la docencia en diversas universidades del Perú, así como en la Academia de la Magistratura, a quien tenemos el honor de presentar y de reiterarle las gracias por su presencia. El doctor Rodríguez se va a dirigir a nosotros en su asiento. Buenas tardes a todas y a todos, y en especial mi agradecimiento a la bancada de Perú Libre por haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema que es de actualidad, que está en la agenda política del país, que es la necesidad de aprobar o no una nueva Constitución. Bueno, tengo que confesar que no tengo la condición de constitucionalista. Claro que todos los abogados estudiamos Derecho Constitucional, y lo que deberíamos tener como una obligación los abogados es, en primer lugar, estudiar Derecho Constitucional, porque todos los demás derechos, derecho penal, derecho civil, derecho laboral, están subordinados a la Constitución. Por eso es que, como ha dicho nuestro amigo Carruitero, no solamente se hace el control de convencionalidad, ¿no?, con la Convención Americana de Derechos Humanos, que jurisdiccionalmente la representa la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que también tenemos que hacer control de constitucionalidad. ¿Y qué cosa es hacer control de constitucionalidad? Es pasar
todas las normas, derecho penal, código penal, por el filtro de la Constitución, es decir, ¿son constitucionales o no son constitucionales esas normas? Eso se llama control de constitucionalidad. En otras palabras, me autocritico por no haberle dado importancia al derecho constitucional. Pero aún así, como un amateur, como un aprendiz, obviamente tengo que algo pues saber de derecho constitucional. Entonces, una de las críticas que hemos escuchado por parte de esa derecha que nada tiene de inteligente, por eso le dicen DBA. No sé si ustedes se acordarán, DBA. No lo voy a decir porque vayan a sentirse agraviados, ¿no? Entonces, esa derecha, B y A, dice que quienes levantan la bandera de una nueva constitución no saben lo que dicen porque en principio no saben nada de la historia de las constituciones del Perú y no saben nada de la constitución del 93, del 79, no saben nada. Son analfabetos, son ignorantes. Así que, aunque pesa un poquito, proporcionalmente a mi peso, he traído este texto, que contiene nada menos que las 12 constituciones del Perú. Acá están íntegras, las originales, las de 1823 hasta las de 1993. Las 12 constituciones están acá. Así que voy a hacer un paso ligerito de cada una de esas constituciones, donde voy a resaltar lo más importante de cada una de estas constituciones. Para que vea porque sí, de verdad, un poquito que estoy leyendo. Porque si no, ¿con qué, digamos, voy a participar en el debate? ¿No? Aunque me corro el riesgo de que me dé el Alzheimer porque un ilustre congresista fujimorista dijo que leer hace mal, ¿no? Que produce el Alzheimer. Entonces estoy con la tentación de, ¿arriesgo o no arriesgo? Bueno, seguiré arriesgando pues porque quienes hacemos trabajo intelectual tenemos que estudiar hasta el día que nos moramos, ¿cierto? Pues bien, aquí también hay una novedad porque este es un libro o es un texto preparado por el doctor Carlos Ramos Núñez, a ver si los constitucionalistas se acuerdan quién es. Ha sido miembro del Tribunal Constitucional que acaba de morir, especialista en historia del derecho. Entonces, él es el que ha hecho esta recopilación. ¿Por encargo de quién? Por encargo del Tribunal Constitucional, que era integrante del Tribunal Constitucional, y también por encargo del Ministerio de Justicia, cuando ministro de Justicia era mi ex colega también de la Corte Suprema y expresidente de la Corte Suprema, paisano mío pirano, Javier Enrique Ramírez Mendoza. Entonces, una de las cosas que me sorprendió es que el profesor Ramos Núñez, dentro de las constituciones del Perú, de la historia constitucional del Perú, incorpora un texto para nosotros un poco raro, porque incorpora la constitución política de la monarquía española, llamada la Constitución de Cádiz, del 19 de marzo de 1812, aprobada por las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación Española, así se llamó lo que sería ahora la Asamblea Constituyente, las Cortes Generales de España. Pero ¿por qué incorpora en este estudio de las constituciones del Perú a la Constitución Española de 1812, cuando el Perú todavía era una colonia de España? La incorpora por la sencilla razón de que esta constitución, que la llaman la PEPA, ¿no?, las incorpora porque los constituyentes, o sea, los que son integrantes de las Cortes Generales de España que elaboraron esta constitución, no solamente fueron españoles, sino también incorporaba pues a los territorios que estaban bajo el dominio de España, el Virreinato, Nueva Granada, etcétera, y obviamente el Perú pues era parte de la colonia española, del Imperio Español. Y por eso es que algunas veces cuando yo he ido al Colegio de Abogados de Lima, he visto ahí unos cuadros, ¿no?, un yupanqui. ¿Por qué un yupanqui? No conozco ningún jurista peruano yupanqui, ¿no? Pero resulta pues que formando parte de estas Cortes Generales estaban lo que le llamaban diputados, ¿eh?
no eran congresistas, le llamaban diputados. Entonces, dentro de esos diputados de las Cortes Generales de España, encuentro, por ejemplo, Dionisio Inca Yupanqui, diputado por el Perú. Miren, redactando la Constitución de Cádiz de 1813. A ver, yo no sé de dónde habrá sido, de qué lugar habrá sido Dionisio Inca Yupanqui, habría que hacerle pues de repente un homenaje. Pero el Colegio de Abogados de Lima tiene un cuadro. Antonio Suazo, diputado del Perú. José Lorenzo Bermúdez, diputado por la provincia de Tarma del Perú. A ver que los que son huancaínos de Junín, Tarma estuvo ahí en la Constitución de Cádiz. Pedro García Coronel, diputado por Trujillo del Perú. Diputado por el Perú, Vicente Morales Duárez. De él sí he escuchado hablar porque ahí conceden incluso la orden Vicente Morales Duárez en los colegios de abogados. Vicente Morales Duárez, diputado por el Perú. José Joaquín de Olmedo, por ejemplo, era diputado por Guayaquil, ¿no? Blas Ostolaza, diputado por el Reino del Perú. Diputado por el Reino del Perú, era la colonia, bueno, nos pusieron reino, bueno, no importa, ¿no? Y luego incluso un secretario de las Cortes Generales que aprobaron la Constitución de Cádiz fue peruano, un secretario, ¿eh? Este señor se llamó José Antonio Navarrete, diputado por el Perú, secretario de las Cortes Generales que elaboraron la Constitución de Cádiz de 1813. Entonces, por ejemplo, para mí es una novedad reconocer, como lo ha hecho este profesor muy reconocido, Carlos Ramos Núñez, a quien rendimos nuestro homenaje esta tarde porque recientemente ha desaparecido físicamente, ha muerto tempranamente porque es mucho más joven que yo. Él, por ejemplo, nos regala el texto completo de la Constitución de Cádiz. ¿Y por qué la incluye? Porque hay peruanos que en la condición que les llamaban diputados participaron en esta Constitución. Luego ya vienen las 12 constituciones del Perú. 12 constituciones, unas han durado casi 24 horas, etcétera, etcétera, pero en fin, rapidito voy a mencionar cada una de ellas. La primera, la Constitución de 1823, que sería pues obviamente la primera Constitución porque ya habíamos conseguido la independencia en 1821, pero ya saben ustedes que el Perú, una parte del territorio seguía siendo, digamos, parte de la monarquía porque los realistas seguían dominando, y no es sino recién en 1824, con la batalla de Ayacucho, con Simón Bolívar, cuando ya se consagra definitivamente la independencia del Perú, ¿cierto? Entonces, aquí un jurista, Toribio Pacheco, dice respecto a la Constitución de 1823, dice, puede decirse que la Constitución del año 23 nació solo para morir. Es como un niño que nace hoy día y se muere mañana. Nació para morir, porque prácticamente no rigió y en la práctica no tuvo mayor vigencia. De ahí tenemos la Constitución de 1826, que le llamaron la Constitución vitalicia de Bolívar. Y si era vitalicia, miren el nombre, siempre las constituciones han tenido, diríamos que han sido muy pretenciosas. Es decir, piensan que son la última constitución de la historia. Y cada constitución se hace bajo la idea que nunca la van a cambiar por otra constitución. Y aquí, por ejemplo, ya le pusieron vitalicia. O sea que va a tener herederos, van a pasar los siglos y no la van a cambiar, ¿no? Pero esta constitución vitalicia, ¿cuánto duró? 2 meses. 2 meses duró la constitución vitalicia, ¿no? Luego tenemos la Constitución de 1828. Esta sí ha durado un poquito de tiempo y se la conoce como la madre de todas nuestras constituciones. Luego viene la Constitución de 1834, que no tiene mayor importancia, por eso es que no tenemos ningún agregado o ningún comentario. Luego viene la Constitución de 1839, que para los que son del centro de Junín, pues se dictó en Huancayo. De repente por eso también los huancaínos dicen, yo soy huancaíno por algo, cuando cantan. Y yo digo, ¿por qué será? Pues porque yo soy huancaíno por algo.
porque toman bastante, porque bailan bastante, no sé. Pero ya se dictó en Huancayo. Pero esta Constitución se dictó en la época de un general, de Agustín Gamarra, ¿no? De Agustín Gamarra. Pero ¿saben ustedes quién fue Agustín Gamarra? Para mí debía ser declarado un traidor. Porque Agustín Gamarra dirigió nada menos que la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Cuando ya habíamos decidido ser un solo país, Bolivia y Perú. El Alto Perú, Bolivia, y el Bajo Perú, el Perú. Y yo digo una vez más, ahora que estamos en un proceso de integración, que debemos ir a un proceso de integración continental, la patria grande latinoamericana, nuevamente recorrer el Capac Ñan, esa carretera panamericana que atravesaba el lomo de los Andes, recorría Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, o no, el Capañán, 25.000 kilómetros de recorrido, un camino inca de 6 metros de ancho que nada tenía que envidiar con los caminos de Roma. Por eso es que antes decían todos los caminos conducen a Roma y también todos los caminos conducían al Cusco, el ombligo del mundo, en la mitología inca. Entonces, este Agustín Gamarra, por criterios absolutamente chauvinistas, se le ocurrió pelear contra la Confederación Perú-Boliviana y armó un ejército. ¿Y quién creen que fue? ¿Quién creen que lo ayudó a Gamarra para derrotar a Santa Cruz, a la Confederación Peruana-Boliviana? ¿Quién creen? Nada menos que Chile. Los chilenos nos han conquistado 2 veces, compañeros y compañeras. En el año 1839 y en 1879 en la Guerra del Pacífico. Entonces vinieron los chilenos para ayudar ¿a quién? A Agustín Gamarra. ¿Para derrotar a quién? A la Confederación Perú-Boliviana. Entonces, y aquí también, no sé si hay algún compañero vinculado a Ancash, les voy a dar una información. Este Agustín Gamarra, en alianza con los chilenos, por eso que los chilenos tienen un himno de su Fuerza Armada que se llama Yungay, por si acaso, y tienen una comunidad en Chile que se llama Yungay. Para ellos es de grata recordación este tema de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Resulta que cuando San Martín viene y se declara la independencia, había más que 4 departamentos. Uno de ellos era el departamento de Huaraz, ojo. Departamento de Huaraz que era muy grande, abarcaba Huánuco y abarcaba Cerro de Pasco. Pero resulta que cuando ya iba a terminar esta guerra, hay una batalla cerca de Yungay. La mayoría de ustedes deben conocer Yungay, que está en el callejón de Huaylas, ¿cierto? Porque el otro callejón es el callejón de Conchucos, la Cordillera Negra, y el Huaylas es la Cordillera Blanca. Pues bien, cerca de Yungay hay una quebrada con un pequeño riachuelito que se llamaba Ancash. Y como en ese lugar se desarrolló la batalla, la última donde ganaron los chilenos, Agustín Gamarra no hizo otra cosa que para perenizar ese triunfo que en nada le beneficiara al Perú, le cambió el nombre del departamento, le cambió el nombre de Huaraz por el departamento de Ancash. Por eso es que ustedes ven, no hay ningún nombre importante vinculado a Ancash que se llame Ancash, pues no tiene una quebradita por ahí que donde fue la batalla que ganaron los chilenos. Por eso es que ahorita en el departamento de Ancash, aunque me niego a llamarlo como tal, hay un movimiento por recuperar el verdadero nombre de su departamento, que es Huaraz, no Ancash. Ancash es más bien para rendirle homenaje a los chilenos y no, digamos, a los compañeros de ese departamento. Entonces les hago mención de esto porque también de algún recuerdo histórico tenemos que, digamos, acordarnos. Entonces, esta Constitución, bajo el mandato de Agustín Gamarra, que se dictó en Huancayo, autorizó la importación de esclavos de países extranjeros. Miren, autorizó la importación de esclavos. Fue un régimen esclavista, Agustín Gamarra. ¿Y para qué importó esclavos?
para congraciarse con los propietarios agrícolas que habían apoyado a Gamarra junto con los chilenos para derrotar el proyecto histórico de la Confederación Perú-Boliviana. Ese, por ejemplo, es un hecho que yo creo que no lo debemos dejar pasar por alto en este tema de las constituciones. De ahí viene la Constitución de 1856, aprobada por Ramón Castilla, donde él dijo que nadie nace esclavo en la República. Por eso que se dice que Ramón Castilla abolió la esclavitud, simplemente porque dijo que nadie nace esclavo de la República. Pero sí tuvo un mérito esta Constitución. Fue abolicionista de la pena de muerte, ¿no? Abolió la pena de muerte, ya no había pena de muerte con la Constitución de 1856, y una frase muy importante es que se dice en esa Constitución es: la sociedad no tiene derecho de matar, la sociedad no tiene derecho de matar. Pero ahora hay muchos que quieren que se reimplante la pena de muerte, cuando deberíamos gritar muerte a la pena de muerte, porque ya a nivel mundial se bate en retirada. Solo los regímenes fascistas mantienen la pena de muerte. Por eso discrepo con mis amigos los antauristas cuando ofrecen como principal remedio para todo la pena de muerte. ¿Y qué pasaría si le aplicaran a él la pena de muerte? Bueno, entonces no es conveniente volver a plantear la pena de muerte. Luego viene la Constitución de 1860, que ha estado por 60 años, es la más longeva, que ha tenido más larga duración, la de 1860. Bueno, es sí, porque se ha mantenido en vigencia más tiempo, pero luego hemos tenido ahí un intermedio de la Constitución de 1867, que la tenemos que mencionar porque no funcionó, duró más que medio año. Por eso que se dice que la de 1860 es la que duró. ¿Por qué? Porque la de 1867 prácticamente no tuvo vigencia y siguió la de 1860. Duró medio año la de 1867, ¿no? Luego viene una Constitución, creo que es importante, ya que está mi amigo Carutero, que es constitucionalista. Le pediría que en sus clases, creo que le debe dar importancia a la Constitución de 1920, aprobada en el régimen de Leguía, de Augusto B. Leguía, que tiene una recordación un poco, tal vez, no sé, injusta en muchas cosas, ¿no? Porque fue muy dura, fue muy represiva con el movimiento obrero, cuando se luchaba por las 8 horas, etcétera. Estábamos en el Perú con el movimiento de reforma universitaria de 1918, etcétera. Pero tuvo algunas cosas positivas, ¿no? Porque se dice que con esta Constitución se inauguró el constitucionalismo social, ya que hablamos de derechos sociales de primera, de segunda, tercera o cuarta generación. Se inauguró con la Constitución de 1920, ¿no? Porque, entre otras cosas, se reconoce expresamente los derechos de las comunidades indígenas. Entre otras cosas, la imprescriptibilidad y la inalienabilidad de sus tierras, para que no se vendan, para que no se destruyan, cosa que ahora ya no es posible, porque con la Constitución del 93 las comunidades indígenas ya están desapareciendo. ¿Por qué? Porque son objeto ya de compra y venta, son una mercancía más, y eso no estaba en la Constitución de 1920. Pero esta Constitución de 1920 no es que también porque Leguía pues tenía buen corazón y bueno, se compadeció de los indígenas, de los indios del Perú. No, es que estaba recién aprobada la Constitución de Querétaro. Ya ustedes saben a dónde es Querétaro, está en México. Es la Constitución de 1917 de México, de Querétaro, considerada la más avanzada de América en el siglo pasado. Pero esa Constitución de Querétaro de 1907 fue producto de una revolución campesina, de la época pues, de Pancho Villa, de Emiliano Zapata, acuérdense. De eso es la Constitución de Querétaro. Pero también, no solamente teníamos pues, la Constitución de Querétaro en América, también teníamos una Constitución moderna que consagraba todos los derechos sociales. ¿Cuál era? La que fue consecuencia de una gran revolución, de la Revolución de Octubre, de los 10 días que estremecieron al mundo, de la insurrección de los obreros de Petrogrado contra el régimen zarista. Esa fue
la Constitución Soviética de 1918, donde, por ejemplo, para nuestras compañeras mujeres, por primera vez en la historia del mundo se estableció la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Para las compañeras que son feministas, no sean mezquinas con la Constitución Soviética de 1918. Entonces, con el influjo de la Constitución de Querétaro de 1917, de México, y del influjo de la Constitución Soviética de 1918, es que se da la Constitución de 1920. Pero, en el caso de Leguía, aparte de la represión que se dio contra el movimiento obrero, estábamos en la época de la lucha por las 8 horas, hay una cosa negativa en la época de Leguía. Se dio la ley de conscripción vial. Era una necesidad construir carreteras y no encontraron más que hacer uso de mano de obra barata, no pagándole nada. Por ley se obligaba a los indígenas a que vayan a construir carreteras. Esa fue la ley de conscripción vial, que impuso a los indios como una pesada carga, digamos, ese régimen de Leguía. Luego tenemos la Constitución décima, la Constitución de 1933, ¿no? Casi 10 años después, ¿no? Esta Constitución se dio durante el gobierno de Sánchez Cerro, que fue un militar, lamentablemente mi paisano piurano, porque Sánchez Cerro es piurano, aunque yo sí estoy orgulloso de otro militar piurano, Juan Velasco Alvarado, el general Juan Sin Miedo. Entonces, aquí en la Constitución de 1933, para perseguir a dos partidos que tenían una imagen de izquierda, el Partido Aprista Peruano, Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, comandada por Víctor Raúl Ayala La Torre, y el Partido Comunista, fundado por José Carlos Mariátegui el 7 de octubre de 1928, y como el Partido Aprista decía Alianza Popular Revolucionaria Americana, no era un partido nacional, sino de América continental, y los partidos comunistas se consideran parte del movimiento comunista internacional, y había incluso en aquel momento la Internacional Comunista, la Tercera Internacional Comunista. Entonces se los consideraba que no eran partidos nacionales, y entonces se proscribió, es decir, se los ilegalizó al Partido Aprista y al Partido Comunista. Pero algo también de positivo tuvo, porque autorizó el voto de mujeres para elecciones municipales. Por primera vez se le da el voto a las mujeres, pero solo para elecciones municipales. Ya para elecciones nacionales la dio después Manuel A. Odrilla, pero en la época de Sánchez Cerro se dio por lo menos para el tema de las elecciones municipales. Y aquí un paisano mío, el escritor peruano Francisco Vega Seminario, en una de sus novelas, comparó la Constitución con una meretriz. Y les voy a leer el párrafo para que vean que esto también se sigue ahora dando, porque a cada rato se da. Dice, en la novela, obviamente un párrafo: señor cura, le interrumpió Cabrerita, ¿podría usted decirme en qué se parece la Constitución a una cortesana? ¿Cortesana? Sí, a una cortesana, o para ser más claro, a una meretriz. Ya saben ustedes que una meretriz es una prostituta. Don Feliciano enarcó las gruesas cejas que semejaban gallinazo en vuelo y alzó los hombros todo confundido. En verdad, no comprendo, joven, lo que me dice. ¿Qué clase de comparación profana hace usted? Nunca había oído tan descabellado dislate. ¿Parecerse la Constitución a una pecadora, a una meretriz? Entonces le contesta: entonces no lo sabe usted, señor cura, pues se lo diré, en que a ambas las viola cualquiera. Es decir, a una meretriz la viola cualquiera y a una Constitución la viola cualquiera. Por eso es que a cada rato violan las constituciones, pues. ¿Cierto? Bueno, me pareció interesante esa frase, por eso es que la puse aquí. Luego viene lo que sí nos importa, la Constitución de 1979. ¿Producto de qué? De una asamblea constituyente, que es la que queremos también que se implemente en el futuro más inmediato posible.
esta Constitución del 79, como lo decía nuestro amigo Carretero, sí fue pues producto de un contrato social. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas sociales organizadas políticamente, gremialmente, sindicalmente, participaron en esta Constitución, ¿o no? Claro que sí, cosa que no ha ocurrido en la Constitución del 93. Porque una Constitución es reparto de poder, pero para repartir el poder hay que tener poder, pues hay que tener copoder. Es decir, esa Asamblea Constituyente tiene que tener una correlación de fuerzas que permita reparto de poder derecha, izquierda, centro, porque si solo es de derecha, como la del 93, no hay ningún reparto de poder. Pues. En cambio, la Constitución del 79, sí. ¿Acaso no es verdad que todos los dioses del Olimpo de nuestra izquierda de aquella época no estuvo en la Constituyente del 79? ¿No estuvo ahí Javier Díaz-Canseco Cisneros? ¿No estuvo ahí Jorge del Prado? ¿No estuvo ahí Isidoro Gamarra, secretario general de la CGTP? ¿No estuvo Valentín Pacho? ¿No estuvo Genaro Ledesma Izquieta, el fundador del FOSEP? ¿No estuvo ahí Hugo Blanco Galdós? Todos ellos estuvieron en la Constitución del 79. Entonces, con la presencia de ellos, con la presencia del APRA, que todavía algo tenía de socialdemocracia, porque después se derechizó totalmente, era posible una Constitución que sea producto de un consenso, de un acuerdo social, de un pacto social, de un contrato social. Sí, pues. Eso fue la Constitución del 79, cosa que no ha ocurrido con la Constitución del 93. Pero esta Constitución del 79 es un texto consensuado. Creó por primera vez la jurisdicción constitucional, lo sabe nuestro amigo Carretero, porque por primera vez en una Constitución del Perú se crea un organismo para el control concentrado de la Constitución, porque el control difuso lo hacen los jueces. Entonces, se crea ahí lo que se llamó el Tribunal de Garantías Constitucionales. Ese ha sido su verdadero nombre. Ahora se llama simplemente Tribunal Constitucional, aunque yo pensaría, sin ser un erudito en derecho constitucional, que debería llamarse Tribunal de Garantías Constitucionales, porque como decía el doctor Carretero, ¿y para qué me sirve a mí tener tantos derechos reconocidos en la Constitución si no tengo el mecanismo para hacerlos valer? Como ya no como derechos, sino como garantías. Entonces, ahí es que se le puso el nombre de Tribunal de Garantías Constitucionales. Así se ha llamado el original Tribunal Constitucional, producto de la Constitución del 79. La Constitución del 79. También una cosa interesante, el reconocimiento de otras formas matrimoniales, porque antes el único matrimonio puede ser el matrimonio civil. Pero ahora hay el matrimonio de hecho, la unión de hecho, ¿o no? La convivencia permanente durante más de 2 años de una pareja que no tiene impedimento matrimonial porque ambos son solteros, ya otorga los derechos como si fuera un matrimonio con todas las de la ley. Entonces, de alguna manera se legaliza lo que en el sur le llaman el servinacui, ¿cierto? El matrimonio a prueba, aunque suena mal decirlo, el matrimonio a prueba. Entonces, también consagró la igualdad de hijos matrimoniales y extramatrimoniales, porque antes acuérdense que había hasta un nombre peyorativo, al que nacía dentro del matrimonio se le llamaba hijo legítimo, y el que salía el que se concebía fuera del matrimonio se le llamaba hijo ilegítimo. Pues es una cosa absurda, imagínense para el niño nacido producto de un matrimonio, de relaciones extramatrimoniales, ¿qué culpa tiene ese niño de que su papá o su mamá sean adúlteros? Más aún ahora, pues, que no sé qué porcentaje habrá de adulterio en el Perú. Bueno. Bueno, luego viene la Constitución de 1933. Ya sabemos que esta fue producto de un organismo que se llamó CCD, Congreso Constituyente Democrático. ¿Quién lo presidió? Un miembro de la flor innata del fujimorismo, Jaime Yoshiyama, ¿no? ¿Y cuál fue el motivo o el objetivo principal de la existencia de la Constitución del 93? Tuvo un exclusivo motivo. ¿Cuál fue?
establecer un orden económico nuevo que se llama el neoliberalismo. Ese fue su único motivo de la Constitución del 93, porque Fujimori, neoliberal, alumno predilecto de Pinochet, no podía gobernar con una constitución de carácter social como era la Constitución de 1979. Entonces, para él era una necesidad tener una constitución a su imagen y semejanza para que pueda con toda facilidad implementar ese modelo neoliberal que ya lo tenemos por cerca de 30 años. Esa es, digamos, el origen de esta Constitución, pero algunas novedades también hay en la Constitución del 93. Tampoco podemos ser mezquinos y decir que todo el texto de la Constitución del 93 es malo. No, eso tampoco está bien. Con la Constitución del 93 crea la Defensoría del Pueblo, por primera vez, aunque no sé si funciona bien, a veces mal, pero creo que es necesario. Luego, otra cosa positiva de la Constitución del 93 es que establece el reconocimiento de la jurisdicción especial en el artículo 149. ¿Qué es la jurisdicción especial? La facultad que se le otorga para administrar justicia a las comunidades campesinas, a las comunidades nativas y a las rondas campesinas. Ese es el artículo 149 de la Constitución. Pero no es que tampoco porque fue un regalito, estaba obligada esta Constitución a incorporar. ¿Por qué? Porque el Perú ya había suscrito el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de la OIT, que justamente consagra los derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes. También creó, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura como una cosa positiva, que era un jurado, que fue el organismo, por ejemplo, que a mí me nombró por primera vez vocal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en marzo de 1996, con el primer e histórico Consejo Nacional de la Magistratura, que por pura demagogia en la época del señor Vizcarra, hicieron un referéndum para cambiarlo por la Junta Nacional de la Justicia. ¿Tienen alguna noticia buena ustedes de la Junta Nacional para la Justicia? ¿No? Entonces, esta Constitución del 93 positivamente incorpora el tema de el reconocimiento de la jurisdicción especial. ¿Y qué es jurisdicción especial para los que no son abogados? Que en el Perú hay dos jurisdicciones: la jurisdicción ordinaria, que la representa el Poder Judicial, que administra el Poder Judicial, eso es la justicia del Estado, pero también hay una justicia al margen del Estado. Esa justicia al margen del Estado se llama jurisdicción especial, jurisdicción comunal rondera. Esa es la jurisdicción especial que está en la Constitución del 93, y por eso es que ahora hay algunos jueces y sobre todo fiscales que no entienden nada de lo que es el monismo jurídico ni lo que es el pluralismo jurídico y siguen persiguiendo a los ronderos, los siguen criminalizando. Por eso es que espero que los compañeros de la bancada de Perú Libre saquen adelante la ley de amnistía para los ronderos que están perseguidos en este país. Entonces, alguna cosa también quiero decirles comparando rápidamente la Constitución del 93 con la Constitución del 79. La Constitución del 93, a los que están interesados, yo les pido que lean, la Constitución del 79, que lean el preámbulo, porque el preámbulo es el espíritu, es como decir la exposición de motivos de un código. Aquí está, en el preámbulo de la Constitución del 79, van a encontrar que aquí se reconoce todo el tema de los derechos humanos, aquí está todo el contenido social de la Constitución del 79, y tiene por lo menos 2 páginas este preámbulo de la Constitución del 79, Pero vamos a la Constitución del 93. Miren cómo es su preámbulo. Su preámbulo es 4 líneas. 4 líneas, es decir que ya no les importaba, ya estaba de más hablar tonterías, decían, supongo ellos, ¿no? Ellos lo que querían era consagrar el modelo neoliberal y perdían tiempo elaborando un preámbulo que es el corazón, que es la sustancia, que es la médula ósea de un cuerpo legal, de un cuerpo normativo.
Entonces aquí el Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo en nuestra patria, ha resuelto dar la siguiente Constitución. Esto parece un telegrama, parece un fax, como el que redactó Fujimori para renunciar a la presidencia de la República. Para que vean, pues, lo poco serio que es esta Constitución. Ahora, rápidamente, para no salirme de la Constitución del 93, régimen económico, porque aquí está la razón de ser, pues, de la Constitución del 93. Artículo 60, aparece bonito ahí, el Estado reconoce el pluralismo económico, pero luego viene la parte más interesante. Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial directa o indirecta. Aquí se establece el rol subsidiario del Estado, que el Estado está totalmente alejado de cualquier actividad económica. Tiene, como decía el compañero Carruitero, tiene que estar de mirón nomás, pues. Tiene que mirar nomás. El dejar hacer y el hacer pasar, pues el liberalismo. El dejar hacer y el dejar pasar. El Estado deja mirar, mira nomás qué pasa, pero no interviene. El rol subsidiario del Estado. Luego, esta Constitución dice, establece en el artículo 62 los famosos contratos ley que ya los analizó el compañero Carruitero. Mediante contratos ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, es decir, ni el Parlamento puede modificar los contratos ley. ¿Me entienden? Entonces, aquí está el aspecto medular en la parte económica de la Constitución del 93. Y yo, digamos, dedicaría horas de horas para analizar detenidamente y comparar la Constitución del 93 con la Constitución del 79, pero para no abusar de su paciencia voy a enfocar algunos otros temas. ¿Quién deberá hacer, o es necesario o no es necesario, una nueva Constitución? Bien, voy a comenzar comentando algunos criterios de ilustres constitucionalistas que desfilan por los canales de televisión, por los periódicos del cártel mediático que hay en el Perú. Ya saben ustedes que lo que digo con el cártel mediático, ¿no? Entonces, por ejemplo, el respetado constitucionalista Aníbal Quiroga, no niego que sea un respetado constitucionalista, pero ¿qué dice Aníbal Quiroga, que es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú? Dice, a decir que la reforma de la Constitución vía Asamblea Constituyente es inconstitucional e ilegal, toda vez que la palabra Asamblea Constituyente no aparece en la Constitución y que toda reforma pasa por el artículo 206, es decir, por el Parlamento. Mira lo que dice nuestro amigo, no, bueno, no es mi amigo, porque no me vaya después él a desmentir. El señor Aníbal Quiroga dice que toda reforma vía Asamblea Constituyente es inconstitucional e ilegal, porque la palabra Asamblea Constituyente no aparece en la Constitución. Efectivamente, en las 12 constituciones que les he resumido, en ninguna, incluida la del 79, aparece la palabra Asamblea Constituyente. Porque todas se han hecho bajo la idea de que va a ser la última Constitución. Es como si yo pensara que algún cambio que hizo Duverly Rodríguez en el Poder Judicial, por ejemplo, dejar implementando el eje, el expediente judicial electrónico, es lo último que se hace en el Poder Judicial. Mentira, se seguirán haciendo otras cosas, habrán otros presidentes que seguirán haciendo más reformas. Y la historia no comienza conmigo ni termina conmigo. Una constitución no puede terminar con la última constitución, habrá nuevas constituciones. En el futuro, por ejemplo, ahora tenemos el documento nacional de identidad del DNI, ¿sí o no? Todavía tenemos ese cartoncito, ese plastiquito chiquito ahí, aunque en el caso mío dice ya no caduca. ¿Y por qué no caduca? Porque como tengo ya más de 70 años, la RENIEC piensa que ya me voy a morir pronto y ni siquiera tengo derecho a renovar mi DNI. Y están gastando papel, ¿no? ¿Por qué? Porque si...
Pero eso que dice el señor Aníbal Quiroga de que la Asamblea, que no es posible hablar de nueva constitución porque es ilegal, es inconstitucional, porque no está la palabra constitución en la Constitución, esa es una gran mentira, pues una gran estafa. Porque en la Constitución de Chile había la palabra Asamblea Constituyente. No había, pues. ¿Y hay Asamblea Constituyente? Hay Asamblea Constituyente, aunque se llame ahí Convención Constituyente. En la Constitución de Colombia de 1986 tampoco está la palabra Asamblea Constituyente, y sin embargo se hizo la Asamblea Constituyente de 1991. En la Constitución del Ecuador de 1998 tampoco está la palabra Asamblea Constituyente, y sin embargo se convocó a una Asamblea Constituyente y se aprobó la Constitución del Ecuador del 2008. Igual ha ocurrido en Bolivia y en otros lugares. Entonces, ¿de dónde nos sacan que porque como no está la palabra Asamblea Constituyente en la Constitución del 93, ya no puede haber una Asamblea Constituyente? Ese es un chiste. Esa es una lógica aristotélica totalmente equivocada, ¿no? Entonces, pero ya qué más, ¿qué dice nuestro señor Aníbal Quiroga? El cambio de constitución no garantiza desarrollo democrático y económico. Ahí está, pues. Claro, porque le podrían cambiar el modelo económico, el modelo neoliberal, que lo tienen que proteger a capa y espada. Es decir, son intereses fundamentalmente económicos los que los lleva a ellos a estar en contra de la Constitución. Pero no solamente lo dice Aníbal Quiroga, lo dicen respetados diarios como La República, por ejemplo. Dice: Constitución se puede cambiar, pero de acuerdo a mandato legal, es decir, de acuerdo al artículo 206 de la Constitución, que solamente permite reformas de artículos, pero no la Constitución total, ¿cierto? Pero, en fin, esa es una gran mentira, el que no se pueda, digamos, ir a una Asamblea Constituyente, porque la palabra nueva Constitución no está en la Constitución. Ahora, ¿quién hará la nueva Constitución? En el caso que se haga una nueva Constitución. ¿La hace un poder constituido? Los tres poderes constituidos son Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. ¿El Poder Judicial podrá hacer una nueva Constitución? No es su función. El Poder Ejecutivo tampoco. El Poder Legislativo podría ser, pero es poder constituido. ¿Poder constituido por quién? Por un poder constituyente. Entonces, un poder constituido, que es un poder derivado, que es un poder hijo, no puede estar por encima del poder padre, que es el poder constituyente. Entonces, el único organismo que puede dar una nueva Constitución es un poder constituyente, que es un poder originario, que es un poder de poderes. Esa Asamblea Constituyente está por encima de la propia Constitución. Y ninguna Constitución recoge la figura de una nueva Asamblea Constituyente. Ahora, voy a repetir algunas frases del distinguido profesor Aníbal Torres Vázquez, que espero que se ratifique en lo que él ha escrito. Dice: el poder constituyente radica en el pueblo, es el poder de poderes, el poder supremo, originario, sin límites. Todos los demás poderes son poderes constituidos por el poder constituyente. Todos son derivados, limitados. El poder constituyente expresado en la Asamblea Constituyente, crea a la Constitución. Esta es la ley de leyes, la ley suprema, la Carta Magna, la ley fundamental. El fundamento de la Constitución se encuentra fuera del ordenamiento jurídico. Miren, ¿eh? El fundamento de la Constitución se encuentra fuera del ordenamiento jurídico, incluida la Constitución. Miren la certeza de este argumento, ¿no? Dice: en los medios de comunicación, especialmente escritos y televisada, se escucha a juristas, entre comillas, afirmar que no se puede convocar a una Asamblea Constituyente porque no está regulada en la Constitución. Dice don Aníbal: es una ignorancia supina del derecho. Dice: si la Asamblea Constituyente estuviera regulada en la Constitución u otra ley, no sería un poder constituyente, sería poder constituido. No sería un poder originario, sino un poder derivado, limitado.
el poder soberano no se puede poner límites a sí mismo. Y termina. Una cosa es que el Congreso de la República, poder derivado, poder constituido, pueda modificar la Constitución, y otra muy distinta es la dación de una nueva Constitución, facultad exclusiva de la Asamblea Constituyente. Una Asamblea Constituyente se dedica a dedicación exclusiva a elaborar la nueva Constitución. No hace otra cosa más que eso, como lo está haciendo ahorita la Asamblea Constituyente de Chile, presidida nada menos que por una compañera de un pueblo originario de los mapuche, Elisa Lancón. ¿Cómo creen ustedes que le vamos a encargar a un poder constituido, el actual Congreso de la República del Perú, donde están los compañeros de la bancada peruana, a que hagan en simultáneo sus labores parlamentarias, legislativas, y en simultáneo en la mañana trabajan como poder legislativo y en la tarde trabajan como poder constituyente? ¿Será posible eso? No, pues compañeros, es también sobreexplotarnos, ¿no? ¿Cuánto tendrían que trabajar? ¿No? Ya no tendrían las 8 horas. Entonces, eso pues no es serio, estimados amigos. Pero también voy a recoger otras frases de otro amigo que también ha escrito, el doctor José de la Cruz. No tengo la suerte de conocerlo, pero dice que es abogado laboralista y constitucionalista. ¿Lo conoces? ¿Cómo se llama? José de la Cruz. No. Bueno, no importa que no lo conozcamos, pero sus conceptos son válidos, ¿no? Él dice efectivamente que todas las constituciones se han hecho sin pasar por el poder legislativo o por un poder constituido, sino por un poder constituyente. Pero algunos pues son un poco tercos y dicen, no, de todas maneras tenemos que ir por el legislativo. Ya hubo una experiencia fracasada de esto. Yo aquí tengo proyecto de ley de reforma de la Constitución Política del Perú. Está. ¿Quién elaboró este proyecto de ley de la Constitución, de reforma de la Constitución Política? Completita, reforma total, no reforma de un artículo, sino total. La hizo la Comisión de Constitución del Congreso de la República en el año 2001. ¿Quién presidió esta comisión? Un compañero de izquierda, Henry Piz García, que fue teniente alcalde del doctor Alfonso Barrante de Lingán, nuestro querido Frijolito, el primer alcalde socialista de Lima Metropolitana. Henry Piz dirigió esta comisión, hizo una movilización nacional, académica y todo, con consultas, y aprobaron pues este texto. ¿En qué quedó? En letra muerta, pues. En letra muerta, no le hicieron caso, pese a que por ley le encargaron a él elaborar, es decir, a su comisión le encargaron elaborar ese texto. Ojo, la ley 27600, publicada en el Peruano el domingo 16 de diciembre del 2001, dice lo siguiente: ley que suprime firma y establece proceso de reforma constitucional. Artículo 1, supresión de firma. Suprímase la firma de Alberto Fujimori del texto de la Constitución Política del Estado de 1993. Ojo, los que no están muy enterados, si ustedes leen cualquier Constitución del 93, no tiene firma. Porque la firma que puso ahí el señor Fujimori fue retirada por ley, por esta ley. Pero luego, objeto de la ley, la Comisión de Constitución, Reglamento y Acusaciones Constitucionales propondrá un proyecto de reforma total de la Constitución, tomando en cuenta la Constitución histórica del Perú y en particular el texto de la Constitución de 1979. Le dieron esa función y Henry Piz lo cumplió, elaboró el proyecto. ¿Pero qué pasó? Quedó ahí pues con un buen deseo, porque no es posible que en un parlamento se pongan a aprobar una nueva Constitución. No es su función. Pues bien, esos son algunos criterios, estimados amigos, que quería compartir con ustedes respecto a la Constitución. Por tema de tiempo, que no quiero abusar,
del tiempo, ni quiero tener, digamos, privilegios. Quiero decirles que yo, sin ser constitucionalista, sin ser antropólogo, sin ser un gran erudito en muchos temas, considerando que la Constitución no es una obra jurídica, ojo, escúchenme, no es una obra jurídica, la Constitución es una obra cultural y antropológica. Por tanto, esa Constitución no la van a elaborar los constitucionalistas, la va a elaborar el pueblo. ¡Qué grandes constituciones! Si no vean lo que está pasando en Chile, pues, ¿qué gran constitucionalista está en la Asamblea Constituyente de Chile? Ninguno, ¿cierto? Y van a hacer una buena constitución, estoy absolutamente seguro. Y van a consagrar el carácter plurinacional, por ejemplo, del Estado chileno, pese a que ellos tienen menos nacionalidades que la que tenemos nosotros. Entonces, yo me he atrevido a escribir un pequeño texto que se llama Abriendo Camino para una Constitución Plurinacional, Ecologista y Paritaria. Está por ahí a la venta, algún compañero está vendiéndolo, la venden en la editorial Grisley, aquí en la Zángaro, en la cuadra 8, a un precio bastante módico, 10 soles, que eso es lo que le costará pues a la editorial, digamos, imprimir ese libro. Ahí está desarrollado temas como los siguientes. ¿Tienes ahí un texto, Caseli, completo? Es este pequeño texto. Acá, ¿cuál es su contenido? Para que, si les interesa, lo pueden adquirir. No es un comercial, porque a mí no me pagan ni un real por esto. Bueno, ¿cuál es el contenido? Lo que se llama, digamos, el índice. Estado, gobierno y nación, forma de Estado, elemento del Estado, clasificación de los Estados, gobierno, clasificación de gobierno, nación, que es un tema importantísimo para entender el tema plurinacional, nación. Diferencia entre pueblo y nacionalidad sobre el Estado plurinacional, diferencia entre plurinacional y plurinacional comunitario, construir el proyecto histórico milenario de una sociedad del buen vivir, de vivir en plenitud, el summa causai, que es una alternativa al modelo consumista del capitalismo, el contrato social como base de la Constitución, ejes fundamentales de la nueva Constitución, hace una Constitución ecologista, ya no voy a hablar sobre la necesidad por qué tiene que ser ecologista. La Asamblea Constituyente también será paritaria, no tengo por qué reiterar, en Chile ya es paritaria, mitad hombres y mitad mujeres, y así tendrá que ser en el Perú. Necesidad de un poder constituyente, referentes para una constitución plurinacional, hablo de las constituciones más relacionadas con el tema. Estado y nación en otras constituciones, saco lo más importante de la Constitución española, de la Constitución de Portugal, de la Constitución de Cuba, de Ecuador, de Bolivia, principios, valores y fines del Estado. Luego, yo soy socialista, poner el socialismo como destino histórico. Sobre el régimen económico neoliberal, hago un pequeño estudio sobre el régimen económico neoliberal y el neoliberalismo. El régimen económico en la Constitución bastarda del 93, el régimen agrario y la comunidad campesinas y nativas, y las referencias bibliográficas. Y obviamente, esta Constitución particularmente se la dedico a José María Arguedas. Él es nuestro padre que debe guiar el trabajo de una nueva Constitución plurinacional, ecologista y paritaria. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Rodríguez por su extraordinaria exposición. Agradecemos a todas las personas que vienen acompañándonos en esta sala José Faustino Sánchez Carrión del Congreso, así como a través de las redes sociales. Vamos a tener a continuación la participación del doctor Waldemar Cerrón, quien nos ha enviado un video, ya que él se encuentra en sus funciones de representación en la región Junín, por su semana de representación precisamente. Adelante con el video, por favor. Los que estamos comprometidos con el destino de nuestro país, hablamos de una nueva constitución en democracia. Entendemos que el Perú quiere un cambio inmediato, aunque escuchemos voces discordantes o pesimistas que pretenden poner escollos en el camino en esta ardua tarea. Permítanme hacer algunas reflexiones sobre este tema de interés nacional. La Constitución actual nació del caos, de la fragmentación de la democracia y del manto de la impunidad para encubrir la corrupción y favorecer el saqueo del país. La Constitución Política de 1993
fue impuesta tras un golpe de Estado promovido por el gran empresariado nacional y transnacional, concretizándose los objetivos del Consenso de Washington, que les permitió adecuar la administración estatal a sus intereses e instaurándose un nuevo modo de producción al país conocido como el neoliberalismo. Tras 28 años de vigencia, este modelo neoliberal demostró su incapacidad para resolver las necesidades de las clases mayoritarias del país, llegando al extremo de no poder cubrir las necesidades más elementales que garantice una vida decorosa ni los derechos fundamentales de la sociedad peruana. La Constitución vigente promueve el carácter individualista, mercantilista, privatista y entreguista. Decimos que es individualista porque no promueve la solidaridad como el valor social indispensable en el ámbito nacional e internacional. Es mercantilista porque todo pone en función